El mensaje de texto llegó a las 11:43 de la noche de un martes, brillando en la pantalla como una herida abierta. Elena Morales miró fijamente el número desconocido, el aire atrapado en su pecho. Tu esposo no murió, está vivo y te está vigilando. Lo leyó 7 veces antes de que sus manos comenzaran a temblar. Roberto había estado muerto durante 14 meses. Ella había identificado su cuerpo en la morgue de San Pedro Garza García. Lo había enterrado en el Parque Funeral Jardines del Recuerdo. Había llorado sobre su ataúd mientras su suegra, Dolores, permanecía a su lado, con los ojos secos y fríos, susurrando lo suficientemente alto para que Elena pudiera escuchar. Nunca fuiste realmente su esposa de todos modos. Solo alguien de quien él se compadeció. Esa frase había caído como una navaja entre sus costillas, pero Elena había estado demasiado entumecida por el dolor para registrarla completamente en ese momento. Ahora, mirando fijamente este mensaje imposible, esas palabras regresaban con un peso nuevo. No su esposa, alguien de quien se compadeció, como si sus 22 años de matrimonio hubieran sido caridad, no amor. Probablemente has recibido mensajes extraños antes. Spam, números equivocados, bromas crueles. Pero hay un terror particular que llega cuando un mensaje ataca la parte más dolorosa de tu vida, con precisión quirúrgica. Elena sentía ese terror ahora, extendiéndose por su cuerpo como agua helada. No durmió esa noche. En cambio, se sentó en la mesa de su cocina en su casa de la Colonia del Valle, desplazándose por su teléfono, mirando fotos de Roberto, su sonrisa en la quinceañera de su hija Camila, su brazo alrededor de sus hombros en su cena de aniversario, sus ojos vacíos en el hospital, 3 semanas antes de que supuestamente muriera de insuficiencia cardíaca. El silencio de la casa era opresivo. El refrigerador zumbaba en el rincón, un sonido que normalmente pasaba desapercibido, pero que ahora parecía amplificado en la quietud de la noche. Elena miró el reloj del microondas. 2:17 a.m. Llevaba más de 2 horas sentada en la misma silla, con el cuerpo entumecido, los ojos ardiendo por la luz de la pantalla. Cada fotografía era una puñalada. Allí estaba Roberto en su último cumpleaños, cortando un pastel que Elena había pasado toda la tarde horneando, su favorito, chocolate con frambuesas. Recordaba cómo él había sonreído, cómo le había dado las gracias con un beso en la mejilla que se sintió mecánico, distante. En ese momento, lo había atribuido al cansancio, al estrés de su enfermedad. Ahora se preguntaba si ya estaba planeando su desaparición, si cada gesto de afecto había sido una mentira calculada. Había otra foto, tomada 3 meses antes de su muerte. Estaban en Valle de Bravo, un viaje de fin de semana que Roberto había sugerido sorpresivamente. Necesitamos tiempo juntos, había dicho. Elena había estado emocionada, esperanzada de que finalmente estaban reconectando. Pero durante todo el viaje, Roberto había estado distraído, constantemente revisando su teléfono, desapareciendo para tomar llamadas de negocios. Elena había tragado su decepción, había seguido sonriendo para las fotos. Mirando esa fotografía ahora, podía ver lo que no había visto entonces. La sonrisa de Roberto no alcanzaba sus ojos. Su mano en su hombro se veía rígida, obligada. Toda la pose parecía ensayada, como si estuviera marcando casillas en una lista de deberes maritales antes de poder abandonarlos por completo. Elena amplió la foto, estudiando cada detalle del rostro de su esposo. ¿Quién eres?, pensó. ¿Quién eras realmente? Durante 22 años había creído conocerlo. Sus comidas favoritas, sus programas de televisión preferidos, la forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado, cómo siempre se ajustaba el reloj cuando estaba nervioso. Pero esos eran solo detalles superficiales, trucos de memoria. No había conocido los secretos que guardaba, las mentiras que construía, la frialdad con la que podía planear borrarla de su vida. Se obligó a mirar las fotos del hospital.
Roberto conectado a monitores, su piel con un tono grisáceo, respirando con dificultad. Elena había pasado días sentada junto a esa cama, sosteniendo su mano, susurrando oraciones, negociando con un Dios en quien apenas creía. Por favor, no me lo quites. Por favor, déjanos tener más tiempo. Qué estúpida había sido. Rogando por la vida de un hombre que ya había decidido que ella no tenía lugar en la suya. ¿Habían estado vacíos esos ojos? ¿O habían estado calculando? Elena dejó el teléfono sobre la mesa, sus manos temblando demasiado para sostenerlo. Se levantó, sus piernas inestables después de estar sentada tanto tiempo, y caminó hacia la ventana de la cocina. Afuera, Monterrey dormía. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, cada una representando vidas que seguían adelante. Personas que dormían en paz, sin saber que los cimientos de sus realidades podían colapsar con un simple mensaje de texto. Apoyó la frente contra el vidrio frío. Necesitaba sentir algo real, algo sólido. Porque todo lo demás, su matrimonio, su identidad como esposa de Roberto, los últimos 22 años de su vida, de repente se sentía como humo, como una ilusión que podía disiparse en cualquier momento. Había un dolor físico en su pecho, agudo y constante, como si alguien hubiera clavado un cuchillo entre sus costillas y lo estuviera torciendo lentamente. Dolor. No solo emocional, sino corporal. El trauma manifestándose en cada músculo tenso, cada respiración superficial, cada latido acelerado de su corazón. La mañana siguiente, Elena hizo algo que no había hecho en meses. Llamó a su amiga de la infancia Sofía, una abogada familiar con oficina cerca del Parque Fundidora. Se reunieron para tomar café en un café de la Avenida Constitución, y Elena le mostró el mensaje. «Dime que estoy perdiendo la cabeza», dijo Elena, su voz apenas estable. «Dime que esto es solo alguna persona enferma jugando». Sofía leyó el mensaje 2 veces, su expresión endureciéndose. El café entre ellas se enfriaba, olvidado. A su alrededor, el murmullo del café continuaba. Personas riendo, conversaciones casuales sobre trabajo y planes de fin de semana. Toda esa normalidad se sentía obscena contra la gravedad de lo que estaban discutiendo. «Elena», dijo Sofía, dejando el teléfono cuidadosamente sobre la mesa, como si fuera evidencia peligrosa. «Necesito que pienses cuidadosamente. Desde la muerte de Roberto, ¿has notado algo extraño? ¿Dinero faltante? ¿Documentos cambiados? ¿Personas actuando de manera inusual?» Elena envolvió sus manos alrededor de su taza de café, buscando calor. Sus pensamientos se sentían fragmentados, como piezas de un rompecabezas que no había sabido que estaba resolviendo. «Yo... no sé». Todo fue tan caótico después de que murió. Dolores se hizo cargo de tanto. «¿Qué quieres decir con «se hizo cargo»?» Ella. Elena hizo una pausa, recordando. El día después del funeral, vino a la casa. Dijo que necesitaba recoger algunas cosas de Roberto, recuerdos para ella. Pero se llevó su computadora, su archivador, todos sus documentos comerciales. Cuando le pregunté por qué necesitaba todo eso, dijo que era para liquidar apropiadamente su patrimonio, que había asuntos legales que necesitaban manejarse. Sofía se inclinó hacia adelante, su expresión intensificándose. «¿Y tú le diste todo eso?» La vergüenza calentó el rostro de Elena. «Yo estaba». Sofía. Apenas podía funcionar. Camila estaba devastada. Yo estaba tratando de mantener todo junto, de ser fuerte para mi hija, y Dolores parecía tan eficiente, tan en control. Pensé que me estaba ayudando. ¿Qué más? Elena pensó, forzándose a través de la niebla de esos primeros meses. El pago del seguro de vida. Eran 850 pesos. Cuando llegó, Dolores insistió en que lo depositara en una nueva cuenta conjunta. Dijo que sería más seguro, más fácil de manejar, que ella podía ayudarme con las inversiones porque yo no entendía esas cosas. ¿Y lo hiciste? Sí. La palabra salió pequeña,
avergonzada. Sofía no mostró juicio, solo una furia cuidadosamente contenida. ¿Tienes acceso a esa cuenta ahora? Sí, ambos nombres están en ella. ¿Has revisado los estados de cuenta recientemente? Elena sacudió la cabeza. No desde, no sé, marzo. Cada vez que pienso en ello me siento enferma. Es dinero de sangre, dinero que solo tengo porque Roberto está muerto. Su voz se quebró en la última palabra. Sofía extendió la mano a través de la mesa, apretando la mano de Elena. Necesito que revises esa cuenta, ahora, aquí, conmigo. Con dedos temblorosos, Elena sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. Le tomó 3 intentos ingresar su contraseña correctamente. Cuando finalmente cargó el saldo de la cuenta, se quedó sin aliento. ¿Qué? Preguntó Sofía. ¿Cuánto hay? 531 pesos. Elena miró a Sofía, el pánico elevándose en su garganta. Sofía, había más de 900. Celo. ¿Dónde? ¿Dónde está el resto? Sofía tomó el teléfono, navegando rápidamente a través de la historia de transacciones. Sus labios se apretaron en una línea delgada mientras se desplazaba. Retiros, transferencias, todas autorizadas por Dolores. Mira esta, 150 pesos a una inmobiliaria costa turquesa. ¿Conoces esa empresa? No. Esta, 85, a Consultoría Empresarial del Norte. ¿Y esta? No, nunca he oído hablar de ninguna de estas empresas. Sofía continuó desplazándose, su expresión volviéndose más sombría con cada transacción. Elena, hay docenas de transferencias aquí. Algunas grandes, algunas pequeñas. Todas hechas durante los últimos 14 meses. Y todas firmadas por Dolores, no por ti. El café alrededor de ellas de repente parecía demasiado ruidoso, demasiado brillante. Elena sintió que las paredes se cerraban, su respiración acortándose. Ella me robó. Su propio hijo está muerto, y ella me robó. Oh, dijo Sofía cuidadosamente, mirando a Elena directamente. Su hijo no está muerto, y esto es parte de un plan mucho más grande. Elena pensó en el pago del seguro de vida. 850 pesos que la madre de Roberto, Dolores, de alguna manera la había convencido de depositar en una cuenta conjunta, para su seguridad. Pensó en cómo Dolores había tomado el control de los registros comerciales de Roberto, sus archivos, su computadora. Para el patrimonio, había dicho. Elena había estado demasiado destrozada para discutir. Elena, dijo Sofía cuidadosamente, lo que estás describiendo no es normal. Una suegra no toma control financiero de los activos de una viuda. Eso no es duelo. Eso es estrategia. ¿Why? La validación golpeó a Elena como oxígeno después de ahogarse. Alguien le creía. Alguien veía lo que ella había estado demasiado rota para ver. Esa tarde, Elena hizo algo que debería haber hecho meses atrás. Fue a la casa donde vivía Dolores, en el próspero suburbio de San Pedro, y pidió que le devolvieran los archivos comerciales de Roberto. Dolores estaba de pie en su entrada de piso de mármol, perfectamente peinada, su rostro una máscara de desprecio. ¿Por qué los necesitarías? Nunca entendiste su trabajo de todos modos. Solo eras la mujer que cocinaba sus comidas. Ahí estaba de nuevo. Ese despido casual. Ese borrado verbal. No su pareja. No su esposa. Solo la cocinera. Solo la ayuda. Elena sintió que algo cambiaba dentro de su pecho, como una puerta cerrándose sobre la mujer que había sido. «Quiero los archivos para el viernes», dijo, su voz más firme de lo que la había escuchado en más de un año. «Y quiero un recuento de cada peso de esa cuenta conjunta». La sonrisa de Dolores era delgada y afilada. «¿O qué? ¿O conseguiré una orden judicial?» La sonrisa no vaciló, pero algo parpadeó en los ojos de Dolores. Error de cálculo. Había esperado a la viuda rota, al felpudo afligido. No estaba preparada para esto. Sofía se movió rápidamente. En 48 horas,
había traído a un contador forense llamado Javier Ruiz, un hombre que había hecho su carrera desenredando fraudes financieros complejos. Revisó la poca documentación que Elena había logrado conservar: estados de cuenta bancarios, papeleo del seguro, el registro comercial de Roberto para su empresa importadora. «Necesito que entiendas algo», dijo Javier, extendiendo papeles sobre la mesa de conferencias de Sofía. «Si tu esposo está vivo, esto no es solo fraude. Esto es una conspiración. Alguien lo ayudó a desaparecer. Alguien falsificó documentos. Alguien sobornó a gente». «Su madre», dijo Elena. Las palabras se sintieron obvias ahora, inevitables. Javier asintió. «Probablemente. Pero necesitamos pruebas». Las obtuvieron 3 semanas después, cuando Javier rastreó 340 pesos de la cuenta conjunta a una empresa de administración de propiedades en Playa del Carmen. La empresa administraba un condominio de lujo. El condominio estaba arrendado a un hombre llamado Roberto Salazar. No Roberto Morales, pero lo suficientemente cercano. Misma fecha de nacimiento. Misma antigua dirección en Monterrey. Mismo hombre. Elena miró fijamente el contrato de arrendamiento, la firma que se veía exactamente como la letra de su difunto esposo, y sintió que el dolor que había estado cargando se transformaba en algo más duro, algo más frío. Rabia, pura y clarificadora. Mientras tanto, Dolores había contratado a su propio abogado, un costoso abogado de una de las firmas más prestigiosas de Monterrey. El licenciado Marcos Elizondo tenía una reputación formidable. Había defendido a empresarios acusados de fraude fiscal, a políticos envueltos en escándalos de corrupción, a herederos de fortunas familiares en disputas sobre patrimonios. Su tarifa por hora era legendaria, el tipo de número que hacía que la gente común se atragantara. Que Dolores lo hubiera contratado decía 2 cosas. Primero, que se estaba tomando la amenaza de Elena en serio. Segundo, que tenía acceso a fondos considerables, probablemente más de lo que Elena había sospechado. Pero a pesar de su reputación, la preparación de Elizondo era descuidada, excesivamente confiada. Se basaba en décadas de experiencia lidiando con viudas afligidas que rápidamente se rendían cuando se enfrentaban a oposición legal agresiva. Asumió que Elena se derrumbaría bajo presión, que la pobre viudita firmaría cualquier acuerdo que le pusieran delante solo para terminar el dolor. Dolores había pintado un retrato para él. Elena como una mujer simple, sin educación en asuntos financieros, emocionalmente inestable por el duelo, probablemente actuando bajo la influencia de una amiga manipuladora. Es Sofía Méndez quien está detrás de esto. Dolores le había dicho a Elizondo en su primera reunión. Ella siempre tuvo celos de nuestra familia, de nuestra posición social. Ahora ve una oportunidad de aprovecharse de Elena en su estado vulnerable. Elizondo había aceptado esa narrativa sin cuestionarla demasiado. Había visto casos similares antes, o eso pensaba. No investigó profundamente los antecedentes de Sofía. Si lo hubiera hecho, habría descubierto que tenía un historial impresionante de ganar casos aparentemente imposibles. No revisó meticulosamente las finanzas de Dolores para asegurarse de que no había vulnerabilidades. Asumió que la evidencia del otro lado sería circunstancial, fácil de desestimar. No selló sus registros financieros adecuadamente. No anticipó las habilidades forenses de Javier. No tomó en serio la posibilidad de que 3 profesionales, Sofía, Javier y Héctor, el investigador privado, estuvieran construyendo un caso hermético. Y, crucialmente, no anticipó que Elena misma sería su arma más efectiva. Porque cuando una mujer que ha pasado décadas siendo subestimada finalmente decide pelear, trae una claridad y determinación que quienes siempre han tenido poder simplemente no pueden comprender. Ese fue su primer error. Y en casos como este, el primer error suele ser fatal. Sofía programó una mediación familiar formal, facilitada por un juez retirado llamado magistrado Héctor Villarreal, un hombre conocido por su imparcialidad y su intolerancia al engaño.
La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias neutral en una oficina de abogados cerca de la macroplaza, toda madera pulida y sillas incómodas. Dolores llegó con su abogado, perfectamente compuesta, probablemente esperando que Elena se derrumbara en lágrimas. En cambio, Elena se sentó frente a ella con Sofía a un lado y Javier al otro, una pila de documentos de 6 centímetros de grosor sobre la mesa entre ellas. «Comencemos», dijo el magistrado Villarreal. Lo que siguió fueron 2 horas de desmantelamiento metódico. Javier presentó el rastro del dinero, cada transferencia, cada retiro, cada pago sospechoso. Sofía presentó comunicaciones entre Dolores y la empresa de administración de propiedades, correos electrónicos descuidadamente dejados sin eliminar. Y luego llegaron las fotografías. Un investigador privado que Sofía había contratado había viajado a Playa del Carmen. Había fotografiado a un hombre que se veía exactamente como Roberto Morales, saliendo del condominio a las 7:15 de la mañana de un lunes, caminando en la playa, sentado en un restaurante, muy vivo. Elena observó el rostro de Dolores mientras las fotografías se colocaban una por una. Observó cómo el color se drenaba de las mejillas de su suegra. Observó cómo la expresión del abogado cambiaba de confianza a alarma apenas contenida. «Esto es circunstancial», intentó el abogado de Dolores, pero su voz había perdido su autoridad. «Esto es fraude», dijo el magistrado Villarreal en voz baja. «Y sospecho que es mucho peor que eso». La pieza final de evidencia fue un documento que Javier había obtenido del hospital donde supuestamente murió Roberto. Un certificado de defunción firmado por un doctor que, resultó, había recibido un pago de 95,0 pesos 2 días antes de que se registrara la muerte de Roberto. El doctor estaba actualmente bajo investigación por el Consejo Médico. El magistrado Villarreal miró a Dolores con algo parecido al disgusto. «Estoy recomendando cargos criminales», dijo, «y estoy emitiendo una orden de emergencia congelando todos los activos conectados al patrimonio de Roberto Morales pendiente de investigación completa». Luego se volvió hacia Elena. «También estoy emitiendo una orden de protección. A Dolores Morales se le prohíbe contactarte o acercarse a menos de 200 metros de tu residencia. Cualquier violación resultará en arresto inmediato». Elena observó cómo el rostro de su suegra se desmoronaba. Observó cómo la máscara imperiosa finalmente se quebraba. «No entiendes», susurró Dolores. Él necesitaba empezar de nuevo. Tú lo estabas frenando. Ahí estaba. La verdad debajo de toda la crueldad. Elena no había sido alguien de quien Roberto se compadecía. Había sido un obstáculo, algo para desechar. «No», dijo Elena, y su voz era firme, clara, fría como el acero. «Solo que no querías admitir que tu hijo era un cobarde que no podía enfrentar su propia vida». Dolores no tuvo respuesta para eso. ¿Qué podía decir? En una semana, la palabra se había extendido por sus círculos sociales en Monterrey. Dolores, quien se había posicionado como la matriarca digna, la madre afligida, ahora era conocida como la mujer que había ayudado a su hijo a fingir su muerte para defraudar a su esposa. El club de campo al que había pertenecido durante 30 años sugirió discretamente que renunciara a su membresía. Sus amigas dejaron de llamar. Su club de lectura la desinvitó. La reputación que había pasado décadas construyendo colapsó en días. Para Elena, la victoria no fue solo legal. Era más profunda que eso. Había pasado 22 años de su matrimonio siendo pequeña, siendo complaciente, siendo la mujer que cocinaba las comidas y no hacía demasiadas preguntas. Había dejado que la madre de Roberto la definiera como menor, como no exactamente familia, como alguien que nunca realmente había pertenecido. La lucha había quemado esa versión de sí misma. Pensó en la mujer que había sido 14 meses atrás, llorando en un funeral por un hombre que no estaba muerto. Pensó en cómo había dejado que Dolores tomara el control, porque había creído que no merecía pelear.
y se dio cuenta de que Roberto y su madre le habían hecho un terrible favor. La habían obligado a descubrir que era más fuerte de lo que nadie, incluida ella misma, había imaginado jamás. 6 meses después, sentada en la oficina de su abogado mientras el papeleo finalizaba la devolución de sus activos y el caso criminal contra Roberto y Dolores avanzaba, Elena recibió otro mensaje de texto de ese mismo número desconocido. Lo siento. Lo miró fijamente durante un largo momento. Luego bloqueó el número, dejó caer su teléfono en su bolso y salió a la brillante luz del sol de Monterrey. No necesitaba su disculpa. No necesitaba su explicación. Ya no necesitaba nada de él. Ya había recuperado todo lo que importaba: su dignidad, su fuerza, su vida. Y eso, creo, es cómo se ve la victoria real. No solo ganar en la corte, sino descubrir que eres capaz de levantarte cuando todos esperaban que permanecieras abajo. Elena había sido despedida, borrada, declarada menos que por personas que deberían haberla amado. Y había respondido no con rabia o venganza, sino con algo más poderoso: claridad absoluta sobre su propio valor. El sistema, jueces, abogados, contadores forenses, órdenes de protección, había validado lo que siempre había merecido. Pero la transformación real había sucedido dentro de ella, en ese momento en que había dejado de aceptar las definiciones de otras personas sobre quién se le permitía ser. Le habían dicho que nunca fue realmente una esposa, solo alguien de quien compadecerse. Al final, demostró que era algo mucho más formidable, una mujer que se negó a desaparecer. Pero retrocedamos, porque la historia real no comienza con un mensaje de texto a las 11:43 de la noche. Comienza mucho antes, con una mujer que había pasado 2 décadas construyendo una vida que pensaba que era sólida, solo para descubrir que había estado viviendo en una ilusión cuidadosamente construida. Elena Morales había conocido a Roberto cuando tenía 25 años, trabajando como maestra de primaria en una escuela pública en la colonia Independencia. Él tenía 28, ya estableciendo su negocio de importación, con esa confianza que viene de los hombres criados con dinero y expectativas. Su familia era conocida en Monterrey, no de la élite más alta, pero lo suficientemente cómoda para tener una casa en San Pedro y membresías en los clubes correctos. Desde el principio, la madre de Roberto, Dolores, había dejado claro que Elena no era lo que había imaginado para su hijo. No en palabras directas, por supuesto. Dolores era demasiado sofisticada para eso. Era en los pequeños gestos, la forma en que presentaba a Elena en las reuniones familiares como la novia de Roberto, incluso después de 2 años, mientras presentaba a las parejas de sus otros hijos por sus nombres. La forma en que olvidaba invitar a Elena a las comidas familiares. Luego fingía sorpresa cuando Roberto aparecía solo. La forma en que comentaba sobre el sueldo de maestra de Elena, siempre con una pequeña risa que convertía la observación en algo apenas tolerable. «Qué noble», decía Dolores, «dedicar tu vida a niños de familias pobres. Roberto siempre ha tenido ese corazón blando para las causas perdidas». Elena había tragado esos comentarios durante años, diciéndose a sí misma que eran el precio de amar a Roberto. Y lo amaba, o creía que lo hacía. Él era encantador, atento cuando su madre no estaba cerca, lo suficientemente protector para que Elena pudiera ignorar las pequeñas formas en que nunca la defendía completamente ante Dolores. Cuando se casaron, Elena tenía 26 y Roberto 30. La boda fue en la Catedral Metropolitana de Monterrey, grande y tradicional, exactamente como Dolores había insistido. Elena había querido algo más íntimo, pero Roberto había dicho: «Es solo un día, mi amor. Déjala tener esto». Y Elena, queriendo ser la esposa comprensiva, había cedido. Ese patrón, Elena cediendo, Roberto permitiéndolo, Dolores empujando, se convertiría en la coreografía de su matrimonio. Los primeros años fueron buenos, o al menos Elena se había convencido de ello.
Tuvieron a Camila 2 años después de la boda, una niña hermosa con los ojos oscuros de Elena y la sonrisa fácil de Roberto. Elena dejó de enseñar para criar a su hija, otra decisión que sintió como suya en el momento, pero que, mirando hacia atrás, se preguntaba cuánto había sido realmente elección y cuánto había sido expectativa suavemente aplicada. Una madre debe estar en casa. Dolores había dicho durante el embarazo de Elena. Los niños necesitan estabilidad, no una madre trabajadora demasiado cansada para darles atención adecuada. Roberto no había dicho nada para contradecirla. Durante 22 años, Elena construyó una vida alrededor de los bordes del mundo de Roberto. Ella manejaba el hogar mientras él manejaba el negocio. Ella criaba a su hija mientras él viajaba a la Ciudad de México, a Guadalajara, ocasionalmente a Houston para reuniones con proveedores. Ella organizaba cenas para sus clientes, memorizando sus nombres y sus bebidas favoritas, asegurándose de que todo fuera perfecto para que Roberto pudiera impresionarlos. Y gradualmente, tan lentamente que apenas lo notó, Elena se volvió invisible en su propia vida. No porque Roberto fuera cruel, nunca lo fue, no abiertamente, sino porque él la trataba como parte del mobiliario, necesaria pero no particularmente notable. Ella estaba allí, siempre allí, y eso era suficiente. Hasta que ya no lo fue. El primer signo real de que algo estaba mal llegó 3 años antes de la supuesta muerte de Roberto. Él había regresado de un viaje de negocios de una semana a Cancún, y cuando Elena desempacó su maleta, encontró un recibo de un restaurante caro, 2 comidas, una botella de vino de 4, 500 pesos. Él había dicho que el viaje era solo trabajo, reuniones aburridas con proveedores potenciales. Cuando le preguntó al respecto, su respuesta fue casual, despreocupada. «Oh, tuve que entretener a un cliente. ¿Sabes cómo es?» Ella sabía cómo era. Y sin embargo, algo en la facilidad de su mentira la inquietó. Revisó los estados de cuenta de la tarjeta de crédito esa noche después de que se durmió. Encontró más cargos que no coincidían con sus explicaciones. Hoteles que eran demasiado caros para viajes de trabajo. Restaurantes en ciudades donde él supuestamente tenía reuniones de un día. Confrontarlo no condujo a nada. Él tenía explicaciones para todo, entregadas con esa sonrisa encantadora que había funcionado en ella durante 2 décadas. Y Elena, entrenada por años de ceder, de no empujar demasiado fuerte, de ser la esposa comprensiva, dejó pasar el asunto. Ese fue su error. Pero también entiende. Cuando has pasado tu vida adulta siendo entrenada para dudar de tus propias percepciones, para priorizar la paz sobre la verdad, para ser razonable en lugar de correcta, no simplemente comienzas a confiar en tu instinto de la noche a la mañana. Las mentiras se hicieron más frecuentes. Viajes de negocios que se extendían inexplicablemente. Llamadas telefónicas que él tomaba en otra habitación. Noches trabajando tarde que olían a perfume que Elena no usaba. Camila, ahora en sus 20 tempranos, trabajando en una firma de diseño gráfico, había notado también. «Mamá», había dicho durante un almuerzo 6 meses antes de la muerte de Roberto. «¿Estás bien? ¿Tú y papá están bien?» Elena había forzado una sonrisa. «Por supuesto, cariño. ¿Por qué preguntas?» «Porque pareces triste. Todo el tiempo». Elena había cambiado el tema, pero las palabras se quedaron. «Pareces triste. Todo el tiempo». ¿Cuándo había comenzado eso? ¿Cuándo había dejado de ser una persona que se sentía feliz y se había convertido en una persona que parecía triste? Entonces llegó el diagnóstico cardíaco de Roberto. Insuficiencia cardíaca congestiva, dijeron los doctores en el Hospital Ángeles Valle Oriente. Etapa 3. Manejable con medicación y cambios de estilo de vida, pero serio. Él necesitaba reducir el estrés, comer mejor, descansar más. Elena había saltado a la acción, convirtiéndose en la esposa dedicada que siempre había sido. Investigó dietas saludables para el corazón, programó sus citas médicas, se aseguró de que tomara sus medicamentos.
Se dijo a sí misma que esta crisis los acercaría, que él vería cuánto ella se preocupaba, cuánto lo amaba. Pero Roberto se volvió distante, retraído. Pasaba horas en su estudio con la puerta cerrada. Dejó de contarle sobre el negocio, sobre cualquier cosa realmente. Cuando ella intentaba hablar con él sobre su salud, sobre sus sentimientos, sobre ellos, él desviaba con respuestas genéricas o irritación apenas escondida. «Estoy lidiando con ello a mi manera», decía. «No necesito que estés encima de mí todo el tiempo». Dolores, por supuesto, tenía opiniones. «Estás siendo demasiado protectora», le dijo a Elena durante una de sus visitas semanales al hogar de Roberto y Elena. «Los hombres necesitan espacio, especialmente cuando están enfermos. Sofocarlo solo lo hará peor». Elena había querido gritar que no estaba sofocándolo, que estaba tratando de salvar su vida, su matrimonio, su familia. Pero no gritó. Nunca gritaba. Solo asintió y se retiró un poco más, dándole el espacio que supuestamente necesitaba. 3 semanas después, Roberto estaba muerto. La llamada llegó a las 2:37 de la madrugada. El hospital universitario. Roberto había sido llevado en ambulancia, ataque cardíaco masivo. Para cuando Elena llegó, envuelta en una bata sobre su pijama, él ya había desaparecido. La doctora que le dio la noticia era joven, se veía agotada, sus palabras ensayadas por la práctica. «Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible, pero el daño era demasiado extenso. Sucedió muy rápido». Elena había estado de pie en ese pasillo estéril del hospital, luces fluorescentes zumbando sobre su cabeza, y sintió como si estuviera fuera de su cuerpo, mirándose a sí misma recibir noticias que no podía procesar. Roberto estaba muerto, su esposo de 22 años, el padre de su hija, el hombre que había sido el centro de su vida adulta completa. Dolores llegó 30 minutos después, ya vestida, maquillada, compuesta. Había abrazado a Elena brevemente, un abrazo rígido y sin calor, antes de apartarse. «Necesito ver a mi hijo», había dicho a la doctora, ignorando a Elena por completo. Elena la había seguido a la habitación donde yacía el cuerpo de Roberto, cubierto con una sábana blanca. Dolores se había parado a su lado durante mucho tiempo, su rostro inmóvil. Luego se había vuelto hacia Elena y dicho esas palabras que Elena llevaría como marcas de quemaduras. «Nunca fuiste realmente su esposa de todos modos, solo alguien de quien él se compadeció». En ese momento, Elena estaba demasiado destrozada para comprender completamente el veneno en esa declaración. Solo lo registró como más dolor apilado sobre dolor insoportable. Pero ahora, de pie en su cocina 14 meses después, mirando un mensaje de texto que decía que Roberto estaba vivo, esas palabras tomaban un nuevo significado. «Nunca fuiste realmente su esposa», como si Dolores lo supiera, como si hubiera estado en el secreto todo el tiempo. El corazón de Elena latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos, aún sosteniendo su teléfono, estaban temblando tan violentamente que casi lo dejó caer. El aire en su cocina de repente se sentía demasiado denso, difícil de respirar. «Tu esposo no murió, está vivo, y te está vigilando». Leyó las palabras de nuevo, forzándose a verlas, a aceptarlas como posiblemente reales. Porque tan imposible como sonaba, tan delirante como debería haber parecido, algo dentro de ella, algún instinto que había estado dormido durante décadas, reconocía una verdad en ello. Las inconsistencias que había descartado, los momentos extraños que había racionalizado, la forma en que Dolores había tomado el control tan rápida y completamente después de la muerte de Roberto, como si hubiera estado preparándose para ello. Elena se sentó en la mesa de su cocina, las piernas repentinamente incapaces de sostenerla. Afuera, Monterrey dormía. Dentro, todo lo que ella pensaba que sabía sobre su vida se estaba deshaciendo. Se obligó a pensar metódicamente, a empujar a través del pánico. Si Roberto estaba vivo, si había fingido su muerte,
¿Por qué? ¿Para huir de sus deudas? ¿Para estar con otra mujer? ¿Para empezar una nueva vida sin el peso de su familia? ¿Y si Dolores lo sabía? ¿Si lo había ayudado? ¿Qué significaba eso sobre los últimos 14 meses? El funeral. Las noches que Elena había pasado llorando. La forma en que Dolores se había movido metódicamente por los asuntos de Roberto, tomando documentos, archivos, acceso a cuentas. La cuenta conjunta que había insistido en que Elena abriera para facilitar la gestión del patrimonio. Elena abrió su computadora portátil, sus dedos moviéndose con torpeza sobre el teclado. Ingresó a la cuenta bancaria conjunta por primera vez en semanas. El saldo la hizo detenerse. Cuando Dolores la había convencido de depositar el pago del seguro de vida, 850,00 pesos, el saldo había sido de 923 pesos con los ahorros de Elena incluidos. Ahora mostraba 531 pesos. Casi 400 pesos faltaban. Elena revisó la historia de transacciones, su pulso acelerándose con cada línea. Grandes transferencias a cuentas que no reconocía. Retiros que ella nunca había autorizado. Pagos a empresas que no había oído mencionar. La habitación se inclinó. Elena agarró el borde de la mesa, forzándose a respirar. Esto no era duelo. Era robo. Conspiración. Traición tan completa que su mente luchaba por comprenderla. El teléfono en su mano se sentía de repente como evidencia, como la única cosa sólida en un mundo que se había convertido en humo. Tomó una captura de pantalla del mensaje. Luego abrió sus contactos y encontró el nombre de Sofía Méndez. Sofía había sido su mejor amiga en la secundaria, antes de que los caminos de sus vidas divergieran. Elena se había casado joven, había tenido a Camila, se había hundido en la vida doméstica. Sofía había ido a la escuela de leyes, se había convertido en abogada familiar, había construido una reputación en Monterrey por tomar casos difíciles que otros abogados evitaban. Se habían mantenido en contacto suelto a través de los años, café ocasional, mensajes de cumpleaños, pero Elena no la había visto desde el funeral de Roberto. Sofía había venido, había ofrecido sus condolencias, había dejado su tarjeta. Si necesitas cualquier cosa, había dicho, llámame. Elena no había llamado. Había estado demasiado aturdida, demasiado perdida en su duelo, demasiado ocupada siendo manejada por Dolores. Ahora, a las 12:17 de la mañana, escribió un mensaje. Sofía, soy Elena. Sé que es tarde, pero necesito hablar contigo. Es urgente, por favor. La respuesta llegó en 2 minutos. Dame tu dirección. Voy en camino. Elena envió su dirección, luego se sentó en su cocina, todavía temblando, esperando. Afuera, un perro ladraba en la distancia. El refrigerador zumbaba. La normalidad de estos sonidos se sentía obscena contra lo que acababa de descubrir. Sofía llegó a las 12:52, envuelta en jeans y una sudadera, su cabello recogido en una cola de caballo descuidada. Había conducido directamente desde su casa en la colonia Country, cruzando la ciudad vacía de la noche porque su amiga necesitaba ayuda. Elena la dejó entrar, y en el momento en que la puerta se cerró, algo dentro de ella se rompió. Comenzó a llorar. No el llanto silencioso y controlado que había hecho en el funeral, sino sollozos profundos y desgarradores que salían de un lugar que no sabía que existía. Sofía la sostuvo, sin hacer preguntas, solo dejándola liberar 14 meses de dolor que ahora se mezclaba con una rabia y traición tan intensas que se sentían físicas. Cuando finalmente Elena pudo hablar, le mostró a Sofía el mensaje. Luego le mostró la cuenta bancaria. Luego, con voz quebrada por el llanto y la furia, le contó todo. Las mentiras de Roberto, el control de Dolores, las palabras venenosas en el funeral, la forma en que se había sentido borrada en su propio matrimonio, invisible en su propia vida. Sofía escuchó sin interrumpir, su expresión profesional volviéndose más seria con cada detalle. Cuando Elena terminó, Sofía dijo: «Necesito que entiendas algo. Si lo que sospechas es cierto,
Esto no es solo un esposo engañoso o una suegra desagradable. Esto es fraude criminal. Esto es conspiración para cometer fraude de seguros, falsificación de documentos oficiales, posiblemente soborno. Las personas van a prisión por esto. Bien, dijo Elena, y la palabra salió con más fiereza de la que había sentido en años. Deberían. Sofía asintió. Pero antes de ir a la policía, necesitamos pruebas sólidas, porque si acusas a alguien de fingir su muerte sin evidencia absoluta, te verás como una viuda desquiciada por el dolor. Dolores tiene dinero, conexiones. Ella te destrozará. Entonces consigamos la evidencia. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Se sentaron en la mesa de la cocina de Elena hasta las 4:30 de la mañana, construyendo un plan. Sofía tomaría el caso oficialmente. Traería a un contador forense de su confianza. Comenzarían revisando cada documento que Elena pudiera encontrar. Estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro, certificados de defunción, registros médicos. Buscarían inconsistencias, patrones, cualquier cosa que no encajara. ¿Tienes todavía acceso a la computadora de Roberto?, preguntó Sofía. Elena sacudió la cabeza. Dolores la tomó. Dijo que necesitaba revisar sus archivos comerciales para liquidar el patrimonio. ¿Y se los diste? Yo. Elena se detuvo, la vergüenza caliente en su rostro. Yo no sabía que podía negarme. Ella es su madre. Yo pensé. Pensaste que estabas haciendo lo correcto, dijo Sofía suavemente. Porque estabas en duelo y ella se aprovechó de eso. La validación fue como un bálsamo sobre una herida en carne viva. Sí. ¿Qué hay de documentos en papel? ¿Contratos, registros financieros, cualquier cosa que Roberto guardara en casa? Elena pensó. Tenía un archivador en su estudio. No lo revisé después de que murió. Era demasiado doloroso. Revisémoslo ahora. Fueron al estudio de Roberto, una habitación que Elena había evitado durante 14 meses. La puerta chirrió cuando la abrió, y el olor a su colonia todavía persistía débilmente en el aire. El escritorio estaba como lo había dejado, papeles ordenados en pilas, bolígrafos alineados en un soporte, una fotografía enmarcada de la familia en Camilas quinceañera. Elena miró esa fotografía, a Roberto con su brazo alrededor de ella, sonriendo a la cámara, y sintió algo endurecerse dentro de su pecho. ¡Qué mentiroso! ¡Qué completo y absoluto mentiroso! El archivador estaba cerrado con llave. Sofía sacó un pequeño juego de herramientas de su bolso, algo que había aprendido a llevar después de años manejando divorcios contenciosos donde los documentos tendían a desaparecer. Abrió la cerradura en menos de 2 minutos. Dentro, encontraron meses de estados de cuenta bancarios que Elena nunca había visto. Contratos para propiedades que no sabía que Roberto poseía. Correos electrónicos impresos entre Roberto y su madre, hablando de el plan y después de la transición y asegurarse de que todo esté arreglado. Había un sobre grueso marcado contingencia que contenía 85, 0 pesos en efectivo. Y en el fondo del cajón inferior había una segunda licencia de conducir a nombre de Roberto, pero con un apellido diferente. Salazar. La fotografía era de Roberto, tomada quizás 6 meses antes de su supuesta muerte. La dirección listada estaba en Playa del Carmen. Sofía sostuvo la licencia a la luz, fotografiándola desde todos los ángulos con su teléfono. Esto, dijo, su voz tensa de emoción controlada, es evidencia de que tu esposo planeó desaparecer. Elena no podía apartar los ojos de esa fotografía. Roberto mirándola desde más allá de la tumba, desde más allá de la mentira, con esa misma sonrisa casual que le había dado durante 22 años, mientras construía una vida secreta que ella nunca había conocido. «Hijo de puta», susurró, y luego, más fuerte, «Hijo de puta». Sofía la dejó maldecir, entendiendo que algunas emociones necesitan salida vocal antes de que puedan transformarse en acción. Cuando Elena finalmente se calmó, Sofía dijo, «Mañana traeré a Javier Ruiz.
Es el mejor contador forense de Monterrey. Si hay un rastro de dinero, él lo encontrará. ¿Cuánto costará? No te preocupes por eso ahora. Él me debe un favor. Sofía. Elena, escúchame. Me has conocido desde que teníamos 14 años. He visto casos que romperían a personas más fuertes que tú, pero nunca he visto una traición tan completamente calculada como esta. Tu esposo no solo te abandonó, te borró, te convirtió en un medio para un fin, y su madre te trató como si fueras nada. La voz de Sofía se quebró con furia apenas contenida. Voy a ayudarte a destruir a ambos, y ni siquiera me tienes que pagar. Lo haré gratis, solo por el placer de verlos caer. Elena sintió lágrimas en sus ojos de nuevo, pero estas eran diferentes. No dolor, gratitud, validación. La sensación abrumadora de que por primera vez en 14 meses, tal vez por primera vez en décadas, alguien estaba de su lado sin condiciones, sin agenda, sin la expectativa de que fuera pequeña y silenciosa y agradecida. Gracias, susurró. No me agradezcas todavía, dijo Sofía. Agradéceme cuando Dolores esté en una celda. Pasaron las siguientes 3 horas fotografiando todo en el archivador de Roberto, documentando cada papel, cada correo electrónico, cada evidencia de la doble vida que había estado construyendo. Cuando terminaron, el sol comenzaba a salir sobre Monterrey, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Elena se paró en la ventana del estudio de Roberto, mirando esos colores, y sintió algo cambiar dentro de ella. El dolor aún estaba allí, profundo, visceral, probablemente permanente. Pero al lado de él ahora había algo más: determinación, furia, un sentido de propósito tan afilado que se sentía casi peligroso. Roberto había pensado que podía borrarla. Dolores había pensado que podía controlarla. Ambos habían contado con que fuera demasiado débil, demasiado rota, demasiado acostumbrada a la sumisión para pelear. Iban a aprender cuán equivocados estaban. Sofía se fue a las 7:30, prometiendo volver ese mismo día con Javier. Elena se duchó, se cambió, hizo café que no podía beber. Sus manos todavía temblaban, pero ahora era con adrenalina más que miedo. A las 9:00 llamó a Camila. ¿Mamá? La voz de su hija era somnolienta, confundida. ¿Estás bien? Es temprano. Necesito que vengas, ahora. Hay algo que necesitas saber sobre tu padre. Hubo una pausa. ¿Qué pasa? No por teléfono. Por favor, Camila. Solo ven. Camila llegó 40 minutos después, todavía en su ropa de gimnasio de su rutina matutina, el cabello recogido en un moño desordenado. Elena le mostró todo: el mensaje de texto, las fotografías del archivador, la licencia de conducir falsa, los estados de cuenta bancarios. Observó mientras el rostro de su hija pasaba de confusión a incredulidad a furia. No, Camila seguía diciendo. No, no puede ser real. Papá no haría eso. No a ti, no a mí. Lo hizo. Pero yo lo vi, en el ataúd. Estaba muerto, mamá. Estaba muerto. ¿Miraste de cerca? Camila se detuvo pensando. No, no pude. Era demasiado doloroso. Yo tampoco. Tu abuela insistió en un ataúd cerrado en el servicio. Dijo que Roberto no habría querido que la gente lo recordara así. Solo ella y yo lo vimos en la funeraria, y solo por un momento antes de que cerraran el ataúd. Estás diciendo que ni siquiera era él en ese ataúd. Estoy diciendo que no sé, pero estoy diciendo que tu padre tenía una segunda identidad. Dinero escondido, planes hechos, y tu abuela sabía todo al respecto. Camila se sentó pesadamente en el sofá, la cabeza en sus manos. La abuela, susurró. Ella siempre fue tan controladora contigo, tan despectiva. Pensé que solo era su personalidad. No pensé que fuera malicia deliberada. Yo tampoco, hasta ahora. ¿Qué vamos a hacer? Elena se sentó al lado de su hija. Tomó su mano. Vamos a encontrar la verdad. Vamos a recuperar lo que nos robaron.
y vamos a asegurarnos de que ambos enfrenten consecuencias. Voy a ayudar, dijo Camila inmediatamente. Lo que necesites. Elena estudió el rostro de su hija. 23 años, toda su vida adulta moldeada por las mentiras de su padre. ¿Cuánto le había costado esto? ¿Cuántas veces había defendido la memoria de Roberto contra amigos que tal vez habían visto señales que Camila había ignorado por lealtad? Necesito que seas fuerte, porque cuando la abuela se dé cuenta de que estoy peleando, va a ponerse fea, va a decir cosas horribles, va a tratar de hacernos parecer locas, malagradecidas, delirantes. Camila se limpió las lágrimas de las mejillas con el dorso de su mano, un gesto tan familiar que hizo que el corazón de Elena doliera. Era el mismo movimiento que había hecho desde que era niña. Rápido, casi enojado, como si las lágrimas fueran una debilidad que debía eliminarse inmediatamente. «Que lo intente», dijo Camila, y su voz tenía el mismo filo de acero que Elena acababa de descubrir en la suya. «Mamá, ¿sabes cuántas veces la abuela me dijo que debería ser más como las niñas de sus amigas? Más educada, más elegante, más sumisa. Cada vez que mostraba opinión, cada vez que cuestionaba algo, ella me miraba como si fuera una decepción. Elena no lo había sabido. O tal vez lo había sabido, pero lo había ignorado, demasiado atrapada en sus propias luchas con Dolores para defender completamente a su hija. «Lo siento», susurró. «Debería haberte protegido mejor de ella». «No». Camila tomó las manos de su madre. «No te atrevas a disculparte por nada de esto. Papá nos hizo esto. La abuela nos hizo esto. Tú solo. Sobreviviste. Y ahora vamos a hacer más que sobrevivir. Vamos a ganar». Elena vio tanto de sí misma en su hija en ese momento, pero también algo diferente. Camila tenía una fiereza que Elena había pasado décadas suprimiendo. Había crecido en una era diferente, con modelos diferentes de lo que podía ser una mujer. No había pasado su vida siendo entrenada para ser pequeña. «No me importa quién es. No después de esto», continuó Camila. «Y honestamente, mamá, incluso antes de esto, nunca me cayó bien. Siempre la toleré por ti y por papá, pero ahora la odio. Odio lo que te hizo. Odio que papá pensara que podía simplemente borrarnos de su vida como si no importáramos. Camila, no. Déjame decir esto. Durante el último año he estado lidiando con este dolor, este duelo por un padre que pensé que me amaba. He estado yendo a terapia, mamá. ¿Sabías eso? Porque no podía manejar la culpa». «¿Qué culpa?» «La culpa de que las últimas cosas que le dije antes de que muriera fueron duras». Las lágrimas volvieron, fluyendo libremente ahora. Habíamos tenido una discusión. Yo quería mudarme a la Ciudad de México por una oportunidad de trabajo, y él dijo que era demasiado peligroso, que debería quedarme en Monterrey cerca de la familia. Nos peleamos. Le dije que estaba siendo controlador. Y luego, 2 semanas después, estaba muerto, y yo pensé que tal vez el estrés de nuestra pelea lo había matado. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «Cariño, ¿por qué no me dijiste?» «Porque estabas destrozada. No podía añadir mi dolor al tuyo. Así que solo. Lo guardé, y me comí viva con ello durante meses». Camila se rió amargamente. «Y ahora descubro que él ni siquiera está muerto, que toda esa culpa, toda esa terapia, todas esas noches llorando, fueron por nada. Por un mentiroso cobarde que ni siquiera tuvo las agallas de decirme a la cara que quería una vida diferente». Elena envolvió a su hija en sus brazos, sosteniéndola mientras sollozaba. Ese tipo de llanto profundo y desgarrador que viene cuando el dolor finalmente encuentra salida. Y mientras sostenía a Camila, Elena sintió algo solidificarse dentro de ella. Esto no era solo por ella, era por su hija, que había sido traicionada tan completamente como Elena. Era por todos los años que Dolores las había hecho sentir menores, insuficientes,
afortunadas simplemente de ser toleradas por la gran familia Morales. Era hora de que Dolores aprendiera lo que significaba subestimar a las mujeres que había intentado borrar. Javier Ruiz llegó a las 2:00 de la tarde con Sofía, un hombre de 40 y tantos años con anteojos con montura de alambre y una maleta llena de computadoras portátiles y unidades portátiles. Elena lo había estado esperando con una mezcla de ansiedad y esperanza, preguntándose qué tipo de persona elige especializarse en desenredar las mentiras financieras de otros. La respuesta resultó ser alguien meticuloso hasta el punto de la obsesión. Javier rechazó el café que Elena ofreció con un gesto educado pero distraído, ya concentrado en desempacar su equipo. Cafeína después del análisis inicial, explicó, conectando cables, abriendo laptops. Necesito mantener la mente clara para los patrones preliminares. Se sentó en la mesa del comedor de Elena y comenzó a trabajar, sus dedos volando sobre los teclados, sus ojos escaneando documentos con la intensidad de alguien resolviendo un rompecabezas particularmente fascinante. Elena observaba, fascinada a pesar de su agotamiento emocional. Había algo casi hipnótico en la forma en que Javier trabajaba, completamente absorto, murmurando ocasionalmente números para sí mismo, haciendo anotaciones en una libreta con letra tan pequeña que parecía código. ¿Qué estás buscando exactamente?, preguntó Camila, quien se había quedado después de su conversación emocional con su madre. Javier no levantó la vista de su pantalla. Inconsistencias, patrones, cosas que no encajan. El fraude financiero deja rastros, siempre lo hace. La gente piensa que puede ser cuidadosa, pero el dinero tiene memoria. Las transacciones dejan huellas digitales. Las fechas cuentan historias. ¿Y estás encontrando algo?, preguntó Sofía. Ahora Javier sí levantó la vista, y su expresión era de alguien que acababa de descubrir algo simultáneamente terrible y emocionante. Oh, sí, mucho. Esto es. Se quitó los anteojos, los limpió con el borde de su camisa. Perdón, no debería sonar entusiasmado. Es solo que rara vez veo fraude ejecutado con tanto descaro. ¿Descaro? Elena sintió una mezcla de náusea y validación. Señora Morales, su esposo comenzó a transferir activos fuera de cuentas conjuntas hace 18 meses. No grandes cantidades al principio. 10,000 pesos aquí, 15,000 allá. Lo suficientemente pequeño para no llamar la atención inmediata, pero consistente. ¿Cómo? Como alguien vaciando lentamente un tanque, gota a gota. Javier giró una de sus laptops para que Elena pudiera ver una hoja de cálculo llena de números resaltados. Luego, 6 meses antes de su supuesta muerte, el patrón cambió. Transferencias más grandes, liquidación de inversiones, cierre de cuentas comerciales. Y mire esto. Señaló una serie de transacciones. 3 pólizas de seguro de vida diferentes, todas compradas en el mismo mes, todas nombrándola a usted como beneficiaria. ¿Por qué es eso significativo?, preguntó Camila. Porque nadie compra múltiples pólizas de seguro al mismo tiempo a menos que esté planeando morir. O, en este caso, fingir morir. Javier volvió a su computadora, sus dedos volando sobre el teclado de nuevo. Y aquí está la parte realmente interesante. Su suegra, Dolores Morales, compró una propiedad en Playa del Carmen hace 18 meses. Pagó 2 millones de pesos, en efectivo. El número golpeó a Elena como un puñetazo. ¿3 millones? ¿De dónde sacó ese dinero? Buena pregunta. Estoy rastreando eso ahora, pero basado en transacciones preliminares, parece que hubo una serie de transferencias de cuentas comerciales de Roberto a cuentas personales de Dolores durante el periodo de 18 meses, oficialmente etiquetadas como consultoría de gestión o servicios administrativos. Extraño, considerando que Dolores no tiene ningún rol formal en el negocio de su hijo. Sofía se inclinó, sus ojos entrecerrados mientras estudiaba la pantalla. Esas transferencias. ¿Suman a 3 millones? Cerca. 2.
8 millones durante 18 meses. El resto probablemente vino de ahorros personales de Dolores, pero la mayoría del dinero para esa propiedad se originó con Roberto. Entonces planearon esto juntos, dijo Elena, su voz apenas un susurro. Desde el principio, 18 meses. Él sabía exactamente lo que iba a hacer. Javier finalmente levantó la vista de sus pantallas y su expresión se suavizó ligeramente. Señora Morales, basado en lo que estoy viendo aquí, esto no fue una decisión impulsiva, fue una operación meticulosamente planeada. Su esposo y su madre pasaron más de 1 año y medio preparando su desaparición. Movieron dinero, establecieron identidades falsas, compraron propiedades, sobornaron oficiales. Esto requirió coordinación, recursos y considerable premeditación. Elena sintió las piernas débiles. Se sentó pesadamente en una silla. Durante todo ese tiempo, yo estaba... ¿Qué? ¿Cocinando sus comidas? ¿Preocupándome por su salud? ¿Creyendo que estábamos construyendo un futuro juntos? Mamá. Camila puso una mano en su hombro. No. Elena sacudió la cabeza, forzándose a mantenerse enfocada. No puedo derrumbarme ahora. Javier, ¿qué más necesitas de mí? Javier la miró con algo parecido al respeto. Necesito acceso completo a todo. Cada estado de cuenta bancario que puedas encontrar. Cada correo electrónico, cada recibo. Cualquier cosa que Roberto o Dolores tocaran en los últimos 2 años. Y necesito que autorices verificaciones de antecedentes financieros completos en ambos. Lo tienes. Todo lo que necesites. Este caso, dijo después de 1 hora, es o el fraude de seguro más descarado que he visto, o la mayor coincidencia en la historia de Monterrey. ¿Qué tan descarado?, preguntó Sofía. Roberto Morales cerró todas sus cuentas comerciales 2 semanas antes de su supuesta muerte. Transfirió el inventario de su compañía importadora a una nueva LLC registrada bajo el nombre Roberto Salazar, el mismo nombre en esa licencia falsa. Compró pólizas de seguro por un total de 1.200.000 pesos 6 meses antes de morir, todas pagando a su cónyuge. Javier se quitó los anteojos, los limpió, volvió a ponérselos. Y aquí está la parte interesante. Dolores Morales es copropietaria de la propiedad en Playa del Carmen donde Roberto Salazar supuestamente vive. Compró la propiedad hace 18 meses, en efectivo. Elena sintió que el piso se inclinaba debajo de ella. 18 meses. Él había estado planeando esto durante 18 meses. Durante su diagnóstico cardíaco. Durante sus discusiones sobre su futuro juntos. Durante las noches que ella se había quedado despierta, preocupada por su salud, mientras él probablemente estaba haciendo planes para desaparecer. Necesito más tiempo para rastrear todo el dinero, dijo Javier. Pero basado en lo que he visto hasta ahora, diría que se llevó probablemente 2 millones de pesos en activos, efectivo, inventario, inversiones, y eso es además del pago del seguro que fue a Elena. 2 millones, repitió Elena sin aliento. Por lo menos, posiblemente más si hay cuentas offshore o activos que no conozco todavía. Sofía se inclinó hacia adelante. Javier, ¿cuánto tiempo para construir un caso sólido? Dame 2 semanas. 3 para estar seguro. Tienes 1. Él la miró. Sofía. Si Dolores sospecha que estamos investigando, destruirá evidencia. Necesitamos movernos rápido. Javier asintió lentamente. Entonces necesito acceso completo a todo. Cada estado de cuenta, cada correo electrónico, cada documento que puedas encontrar. Y necesito que Elena autorice verificaciones de antecedentes financieros completos en Roberto y Dolores. Hecho, dijo Elena. Durante la siguiente semana, la casa de Elena se transformó en un centro de comando. Javier trabajaba 12 horas al día, rastreando transferencias, verificando cuentas, construyendo una línea de tiempo de cómo Roberto había metódicamente desmantelado su vida mientras fingía vivirla. Sofía preparaba documentos legales, redactaba peticiones, se preparaba para lo que prometía ser una batalla brutal.
y Elena, por primera vez en su vida adulta, tomó el control. Fue a la oficina de Dolores. Sí, Dolores tenía una oficina, administrando varias propiedades de alquiler que poseía en San Pedro. Se paró en esa entrada elegante, en ese edificio con aire acondicionado perfecto y arte caro en las paredes, y exigió los archivos de Roberto de regreso. La asistente de Dolores, una mujer joven llamada Patricia, miró a Elena con una mezcla de pena y incomodidad. La señora Morales no está disponible en este momento. Entonces esperaré. Ella podría estar en reuniones todo el día. Esperaré. Elena se sentó en la sala de espera, en esas sillas de cuero caras, debajo de esas luces de diseñador, y esperó. 4 horas. No revisó su teléfono. No leyó revistas. Solo se sentó, con las manos dobladas en su regazo, con los ojos fijos en la puerta de la oficina de Dolores, un monumento a la paciencia inquebrantable. A las 5:30, Dolores emergió, probablemente esperando que Elena se hubiera ido. Se detuvo cuando las vio, su expresión cambiando de sorpresa a irritación. Elena, ¿qué? Inesperado. Quiero los archivos de Roberto, dijo Elena poniéndose de pie. Todos ellos, y quiero un recuento completo de cada peso que se ha movido desde la cuenta conjunta. El rostro de Dolores se endureció. No sé de qué estás hablando. Sí sabes, y tienes hasta el viernes para proporcionarlo todo, o me presentaré con una orden judicial. Una orden judicial, repitió Dolores, y se rió, una risa corta y afilada. ¿En qué base? Tú me diste acceso a esa cuenta. Tú me pediste que manejara los asuntos de Roberto. Porque estaba afligida, porque confiaba en ti. Porque pensé que eras familia. Oh, Elena. Dolores suspiró, como hablando con un niño particularmente lento. Siempre fuiste tan ingenua, tan dispuesta a creer lo que te decían. Roberto solía decir que eras como un perro bien entrenado, lo suficientemente obediente para ser útil, no lo suficientemente inteligente para ser problemática. Las palabras fueron diseñadas para herir, para hacer que Elena se encogiera y retrocediera como siempre lo había hecho. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de Elena durante la semana pasada. El dolor estaba allí, agudo y cortante, pero ya no la paralizaba. La energizaba. Los archivos, dijo Elena, su voz tranquila y completamente firme. Viernes, 5 p.m. O verás lo problemática que puedo ser. Dolores' sonrisa vaciló, solo por un segundo, pero fue suficiente. Elena lo vio, la primera grieta en esa armadura de confianza. Dio la vuelta y salió antes de que Dolores pudiera responder, sus manos temblando pero su espalda recta, su cabeza en alto. Afuera, en su auto, finalmente dejó salir el aliento que había estado conteniendo. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en su garganta, pero a través del miedo y la adrenalina, sintió algo más. Orgullo, poder, la realización de que podía enfrentarse a la mujer que la había aterrorizado durante 2 décadas y no derrumbarse. Llamó a Sofía. Lo hice. ¿Cómo respondió? Me llamó un perro bien entrenado. Por supuesto que lo hizo. ¿Y tú? Le dije que viera lo problemática que puedo ser. Sofía se rió, el sonido genuino y lleno de orgullo. Así se hace, Elena. Así exactamente se hace. El viernes llegó. Dolores no entregó los archivos. Sofía presentó una petición de emergencia para acceso completo a todos los documentos relacionados con el patrimonio de Roberto Morales. El juez, revisando la evidencia que Javier había compilado, los estados de cuenta bancarios, las transferencias sospechosas, la propiedad en Playa del Carmen, emitió la orden inmediatamente. Dolores contrató a un abogado. No cualquier abogado, licenciado Marcos Elizondo, uno de los abogados defensores más caros de Monterrey, conocido por representar a clientes ricos en casos de fraude de cuello blanco. Su presencia en el caso envió un mensaje claro. Dolores se estaba tomando esto en serio ahora.
pero también envió otro mensaje. Tenía algo que esconder lo suficientemente grande como para justificar esas tarifas. Mientras tanto, Javier había contratado a un investigador privado, un ex detective de policía llamado Héctor Salinas, que se especializaba en casos de personas desaparecidas. Le dio a Héctor la dirección en Playa del Carmen, la descripción de Roberto, la fotografía de la licencia falsa. «Encuéntralo», había dicho Sofía, «y documenta todo». Héctor fue a Playa del Carmen. Alquiló un departamento con vista a la propiedad que Dolores poseía. Montó cámaras. Esperó. Tardó 3 días. Las fotografías llegaron un martes por la noche. Archivos digitales transmitidos al teléfono de Sofía mientras ella estaba sentada en la sala de estar de Elena, revisando documentos legales. Sofía abrió el primer archivo y dejó escapar un aliento silbante. «Elena», dijo, girando el teléfono. «Es él». Elena miró la pantalla. Allí estaba Roberto, bronceado y relajado, caminando por la playa en shorts y camiseta, tan vivo como ella. Más vivo, tal vez, que como había lucido durante los últimos años de su matrimonio. Se veía más joven, sin el peso de la vida que había abandonado. Había más fotografías. Roberto en un restaurante, comiendo con una mujer que Elena no reconocía. Rubia, probablemente 30 años, usando un vestido que costaba más de lo que Elena gastaba en ropa en un año. Roberto saliendo de un gimnasio. Roberto conduciendo un BMW que definitivamente no había poseído en Monterrey. Viviendo su mejor vida con el dinero que había robado de su esposa. Elena miró esas fotografías hasta que las imágenes se volvieron borrosas, hasta que tuvo que apartar la vista o gritar. El dolor era tan intenso que era físico, un dolor real en su pecho, como si su corazón literalmente se estuviera rompiendo. Pero a través del dolor estaba la rabia. Pura, limpia, energizante. «Quiero que todos vean esto», dijo. «Quiero que toda la maldita ciudad sepa qué clase de hombre era». «Todavía no», dijo Sofía suavemente. «Primero lo usamos en corte. Luego, una vez que tengamos justicia, puedes decidir qué más hacer con ello». «¿Cuándo?» El magistrado Villarreal programó la mediación para el lunes. 4 días. 4 días para prepararse. 4 días para ensayar, para fortalecer su resolución, para no derrumbarse. Elena pasó esos días reuniendo cada gramo de fuerza que tenía. Sofía la entrenó. Cómo sentarse, cómo hablar, cómo mantenerse compuesta cuando Dolores o su abogado intentaran provocarla. Las sesiones de preparación se sentían casi como clases de actuación. Sofía había convertido su oficina en un tribunal improvisado, con Camila haciendo el papel de Dolores y Javier interpretando a un abogado hostil. «Señora Morales», decía Javier con voz deliberadamente condescendiente, «¿no es cierto que usted voluntariamente le dio a mi clienta acceso a sus finanzas?» La primera vez que practicaron esto, Elena había tartamudeado, se había puesto a la defensiva. «Yo... sí», pero ella dijo. «Para», interrumpió Sofía. «Elena, respira. No te estás defendiendo de una acusación. Estás estableciendo un hecho. Inténtalo de nuevo. Di. Le di acceso mientras estaba en un estado de profundo duelo, confiando en que mi suegra actuaría en mi mejor interés. Esa confianza fue traicionada». Elena lo había intentado de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo, hasta que las palabras salían firmes y claras, sin la vacilación de la vergüenza. Sofía también la preparó para los ataques personales que inevitablemente vendrían. Dolores va a intentar hacerte parecer inestable, emocional, irracional. Va a sugerir que estás siendo manipulada, que tu dolor te ha nublado el juicio. ¿Cómo respondes? Elena había pensado cuidadosamente. «Digo que el dolor es racional cuando descubres que tu esposo fingió su muerte, que la rabia es apropiada cuando tu suegra roba cientos de miles de pesos, que buscar justicia no es inestabilidad, es dignidad». Sofía había sonreído, genuinamente impresionada.
Perfecto. Usa exactamente esas palabras si surge la oportunidad. Javier la repasó en cada detalle del caso financiero hasta que pudo recitar transferencias y fechas en su sueño. Hicieron tarjetas didácticas con montos de transacciones, cronologías en papel grande pegadas a las paredes, mapas de flujo de dinero que parecían diagramas de conspiraciones. 340, 0 a Inmobiliaria Costa Turquesa, recitaba Elena durante una de sus sesiones nocturnas. Transferido el 15 de marzo. Utilizado para pagar la hipoteca de la propiedad de Playa del Carmen arrendada a Roberto Salazar, alias de mi esposo. Fecha de nacimiento de Roberto Salazar en la identificación falsa, preguntaba Javier. 3 de septiembre de 1972, misma que Roberto Morales. Fecha de compra de la propiedad de Playa del Carmen. 12 de octubre, hace 18 meses. 3 meses después de que Roberto comenzara a transferir activos fuera de nuestras cuentas conjuntas. Era agotador. Cada sesión dejaba a Elena mentalmente exhausta, su cerebro sobrecargado con números y fechas y patrones de fraude. Pero también era empoderante, porque cada hecho que memorizaba era otra pieza de armadura, otra arma en su arsenal. Y Camila, bendita Camila, se quedó con su madre cada noche, sosteniendo su mano, recordándole que no estaba sola. Una noche, 2 días antes de la mediación, Elena se despertó a las 3 a.m. con un ataque de pánico. El pecho apretado, respiración superficial, la habitación girando. Camila la escuchó desde la habitación de invitados y vino corriendo. Mamá, mírame. Respira conmigo. Adentro. 2, 3, 4. Afuera. 2, 3, 4. Elena siguió la voz de su hija, enfocándose en su cara, en el ritmo constante de su respiración. Lentamente, el pánico retrocedió, dejando solo agotamiento tembloroso. No sé si puedo hacer esto, susurró Elena. Enfrentarlo, aunque sea solo en fotografías. ¿Qué pasa si me derrumbo? ¿Qué pasa si ella gana porque soy demasiado débil? Camila tomó el rostro de su madre entre sus manos, obligándola a hacer contacto visual. Mamá, escúchame. Tú no eres débil. Las personas débiles no sobreviven lo que tú has sobrevivido. Las personas débiles no se levantan y luchan cuando sería más fácil rendirse. Tú eres la persona más fuerte que conozco. Y mañana vas a entrar a esa sala y vas a demostrarle a Dolores exactamente con quién se metió. ¿Y si no es suficiente? Entonces lo hacemos de nuevo. Y de nuevo. Las veces que sean necesarias. Pero mamá, hemos visto la evidencia. Javier ha construido un caso hermético. Sofía es brillante. ¿Y tú? Tú tienes algo que Dolores nunca ha tenido. ¿Qué? La verdad. Y la verdad siempre. Eventualmente, gana. Elena quería creer eso. Necesitaba creer eso. Porque la alternativa, que personas como Roberto y Dolores pudieran simplemente salirse con la suya, que la crueldad y el engaño triunfaran sobre la honestidad y la decencia, era demasiado desoladora para contemplar. El lunes llegó. Elena se vistió cuidadosamente esa mañana. Un vestido azul oscuro, simple pero profesional. El tipo de ropa que decía que tomaba esto en serio sin tratar de impresionar. Lo había comprado específicamente para este día, rechazando la sugerencia de Camila de usar algo más llamativo, más poderoso. No necesito parecer poderosa, había dicho Elena. Necesito parecer confiable. Se maquilló, no mucho, solo lo suficiente para no parecer tan agotada como se sentía. Base para cubrir las ojeras de noches de insomnio. Un toque de rubor para no parecer cadavérica. Rímel, porque sus ojos eran su mejor característica, y quería que el magistrado la viera como una persona, no solo como un caso. Sus manos temblaban mientras aplicaba el lápiz labial. Un rosa suave, discreto. Tuvo que intentarlo 3 veces antes de obtener una línea limpia. Se miró en el espejo y practicó respirar. Adentro. 2, 3, 4. Afuera. 2, 3, 4.
como Camila le había enseñado durante su ataque de pánico. La mujer en el espejo le devolvió la mirada. 47 años, con líneas en la frente que no habían estado ahí hace 2 años. Ojos que habían visto demasiado, que habían llorado demasiado, pero que ahora contenían algo más duro que el dolor. Determinación. Furia cuidadosamente controlada. La resolución absoluta de alguien que ha decidido que no será borrada. «Puedes hacer esto», se dijo a sí misma en voz alta. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. «Eres más fuerte de lo que creen, más fuerte de lo que tú misma creías». Detrás de ella, en el reflejo, vio la cama que había compartido con Roberto durante 22 años. Ya no dormía en ese lado. Nunca volvería a dormir en ese lado. Cuando todo esto terminara, compraría una cama nueva. Convertiría este dormitorio en algo completamente diferente, algo que no llevara rastros de él. Pero primero tenía que terminar esto. Camila apareció en la puerta, ya vestida con su propio traje profesional. Había tomado el día libre del trabajo para acompañar a su madre. «Sofía acaba de llamar. Está en camino». «Está bien». Elena tomó su bolso. Revisó que tenía todo: identificación, documentos, su teléfono completamente cargado. Una botella de agua, porque Sofía le había advertido que su boca se secaría por los nervios. «Mamá». Camila la detuvo en la puerta. La abrazó fuertemente. «Te amo. Y estoy tan orgullosa de ti. Pase lo que pase hoy, estoy orgullosa». Elena sostuvo a su hija, memorizando este momento. Porque independientemente de lo que sucediera en las próximas horas, esto era real. El amor de Camila era real. Su apoyo era real. No todo en su vida había sido una mentira. «Yo también te amo», susurró. Más de lo que jamás podría expresar. Estaba aterrorizada. Pero también estaba lista. La mediación se llevó a cabo en una sala de conferencias en las oficinas de un despacho legal neutral cerca de la macroplaza. Toda madera oscura pulida y sillas incómodas diseñadas para que las personas quisieran llegar a acuerdos rápidamente. El magistrado Villarreal ya estaba allí cuando llegó Elena, un hombre de 60 y tantos años con cabello gris y ojos que habían visto demasiadas mentiras para creer en otra. Dolores llegó 15 minutos tarde, probablemente un movimiento de poder. Entró con el licenciado Elizondo, ambos vestidos como para un evento de gala, irradiando confianza y desprecio. Dolores apenas miró a Elena, como si fuera parte del mobiliario. «Comencemos», dijo el magistrado Villarreal, su voz neutral pero firme. Sofía habló primero, exponiendo los hechos básicos del caso: la muerte de Roberto, el seguro, la cuenta conjunta, el dinero faltante. Su presentación fue clara, directa, sin emoción innecesaria. Solo hechos. El licenciado Elizondo respondió con el argumento de que Elena había dado voluntariamente a Dolores acceso a la cuenta, que todos los retiros habían sido para gastos legítimos relacionados con la liquidación del patrimonio, que Elena simplemente no entendía cómo funcionaban estos asuntos. «Mi cliente», dijo, «ha sido extraordinariamente generosa en ayudar a la señora Morales a navegar estos asuntos complejos. Es desafortunado que la señora Morales haya malinterpretado esa generosidad como algo nefasto». Elena sintió la rabia elevarse en su garganta, pero la empujó hacia abajo. «No todavía. Espera». Entonces Javier tomó la palabra. Colocó documentos sobre la mesa: estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, la escritura de la propiedad en Playa del Carmen. Habló durante 20 minutos, rastreando el movimiento del dinero con la precisión de un cirujano, mostrando cómo 340,000 pesos de la cuenta conjunta habían ido directamente a pagar la hipoteca de una propiedad que Dolores poseía, una propiedad arrendada a un hombre que no existía en ningún registro oficial excepto como inquilino. «Roberto Salazar», dijo Javier, «no tiene historial de crédito, ningún historial laboral, ningún registro de pago de impuestos. Es un fantasma. Excepto que tiene una licencia de conducir».
Colocó una copia de la licencia sobre la mesa. El licenciado Elizondo apenas lo miró. Esto no prueba nada. Los nombres son comunes. Las similitudes son coincidencias. Incluso cuando el inquilino comparte la misma fecha de nacimiento que Roberto Morales. Una pausa. El rostro del licenciado Elizondo permaneció impasible, pero Elena vio cómo sus ojos se movían hacia Dolores, solo por un segundo. La fecha de nacimiento también podría ser coincidencia, dijo, pero su voz había perdido algo de su autoridad. ¿Y esto? Sofía colocó las fotografías sobre la mesa, una por una. Roberto en la playa, Roberto en el restaurante, Roberto conduciendo su BMW. El silencio en la habitación fue absoluto. Elena observó el rostro de Dolores mientras miraba las fotografías. Observó cómo el color se drenaba de sus mejillas perfectamente maquilladas. Observó cómo sus manos, siempre tan controladas, comenzaban a temblar ligeramente. Esto es imposible, susurró Dolores. Roberto está muerto. Yo vi su cuerpo. ¿Lo viste? Preguntó Sofía. ¿O viste lo que te dijeron que era su cuerpo? El licenciado Elizondo se inclinó hacia Dolores, susurrando furiosamente. Ella sacudió la cabeza, susurrando de vuelta. La composición profesional se estaba desmoronando. El magistrado Villarreal tomó las fotografías, las estudió cuidadosamente. Luego miró a Dolores con una expresión que hacía clara su opinión sobre lo que estaba viendo. «Estas son serias acusaciones», dijo. «Fraude de seguro, falsificación de certificados de defunción, conspiración. La señora Morales, ¿tiene usted alguna explicación?» Dolores abrió la boca, la cerró. Intentó de nuevo. «Yo no sé nada sobre esto. Si mi hijo está vivo, lo cual no estoy diciendo que lo esté, yo no tuve nada que ver con ello. Usted es dueña de la propiedad donde él está viviendo. Yo poseo muchas propiedades. No conozco personalmente a todos mis inquilinos. Este inquilino paga su renta desde una cuenta bancaria que recibió transferencias de la cuenta conjunta de su difunta nuera. La misma cuenta de la que usted ha estado retirando fondos». Dolores no tenía respuesta para eso. Javier colocó un documento final sobre la mesa. «Esto», dijo, «es un registro de una transferencia de 95 pesos de una cuenta controlada por Dolores Morales al doctor Fernando Gutiérrez, el médico que firmó el certificado de defunción de Roberto Morales. La transferencia se hizo 2 días antes de la supuesta fecha de muerte de Roberto». El magistrado Villarreal tomó el documento, lo leyó 2 veces. Su rostro, que había sido cuidadosamente neutral, ahora mostraba disgusto no disfrazado. «Esto es», dijo lentamente, «la evidencia más dañina que he visto en 30 años en el banco». Se volvió hacia Dolores. «Señora Morales, estoy recomendando que este asunto sea remitido a la Fiscalía General para investigación criminal completa. También estoy emitiendo una orden de emergencia congelando todos los activos asociados con usted y con el patrimonio de Roberto Morales, pendiente de resolución de este caso. Y estoy emitiendo una orden de protección que le prohíbe a usted contactar a Elena Morales o acercarse a menos de 200 metros de su residencia. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Usted no puede», comenzó el licenciado Elizondo. «Puedo y lo he hecho. Esta mediación ha terminado. El próximo paso es proceso criminal». Dolores se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó. Su rostro, usualmente tan controlado, estaba retorcido con rabia y miedo. «Tú», dijo apuntando a Elena, «tú no entiendes nada. Él necesitaba escapar. Tú lo estabas sofocando, arrastrándolo hacia abajo con tu mediocridad. Yo solo estaba ayudando a mi hijo a tener la vida que merecía». «La vida que merecía», repitió Elena, poniéndose de pie también. Su voz estaba tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de 22 años de dolor. ¿Te refieres a una vida construida sobre robo? Una vida construida sobre mentirle a su familia, a su hija,
¿A la mujer que pasó 2 décadas dedicadas a él? Tú nunca fuiste suficiente para él, escupió Dolores. Nunca lo fuiste. Eras solo conveniente. Alguien para cocinar y limpiar y lucir presentable en eventos. Él me dijo que se sentía atrapado, que se casó contigo porque era lo que se esperaba, pero que había sido un error desde el principio. Las palabras estaban diseñadas para destruir, para hacer que Elena se derrumbara. Y dolían, Dios, dolían tanto que Elena sintió que su pecho podría partirse. Pero ella no se derrumbó. Tal vez tengas razón, dijo Elena. Tal vez nunca fui suficiente para él, pero él definitivamente nunca fue suficiente para mí, porque yo nunca hubiera sido tan cobarde. Nunca hubiera abandonado a mi familia en lugar de simplemente ser honesta sobre querer un divorcio. Nunca hubiera robado a la persona que supuestamente amaba. Elena dio un paso más cerca, sosteniendo la mirada de Dolores. Roberto no necesitaba escapar de mí. Necesitaba escapar de sí mismo, pero no puedes escapar de lo que eres. Y lo que él es, lo que tú eres, son cobardes y ladrones. Y ahora todos lo van a saber. Dolores se tambaleó hacia atrás como si hubiera sido abofeteada. El licenciado Elizondo agarró su brazo, estabilizándola. «Nos vamos», dijo, su tono profesional completamente desaparecido. Guió a Dolores hacia la puerta, sus movimientos urgentes, casi desesperados. En el umbral, Dolores se volvió. Una última vez, intentó aquella sonrisa superior, aquel desprecio que había usado para controlar a Elena durante tanto tiempo. Pero su rostro se desmoronó. Sus labios temblaron. Y en sus ojos, Elena vio algo que nunca había visto antes. Miedo. «No», dijo Elena, su voz firme y fría como el acero. «No eres tú quien se va a ir con la última palabra. Nunca más». Dolores se fue sin otra palabra. El silencio en la habitación, después de su partida, se sintió casi sagrado. El magistrado Villarreal miró a Elena con algo que parecía respeto. «Señora Morales», dijo, «he visto muchas víctimas de fraude en mi carrera. Pocas se defienden con tanta claridad. Bien hecho». Elena asintió, incapaz de hablar todavía. Su cuerpo entero estaba temblando, adrenalina y alivio y trauma finalmente procesado todo mezclándose en sus venas. Sofía la envolvió en un abrazo. «Lo hiciste perfecto», susurró. «Absolutamente perfecto». Javier empacó sus documentos, su rostro satisfecho. «Ahora viene la parte divertida», dijo. «Rastrear cada peso, construir el caso criminal, ver cómo se desarrolla todo». Pero Elena apenas lo escuchó. Estaba mirando las fotografías todavía sobre la mesa. Roberto en su nueva vida, tan despreocupado, tan libre. Pronto esa libertad terminaría. Pronto enfrentaría consecuencias. Pero incluso esa justicia venidera no podía deshacer 22 años de vida vividos en una mentira. No podía devolverle el tiempo que había desperdiciado siendo pequeña, siendo sumisa, siendo lo que otros esperaban en lugar de lo que era capaz de ser. Sin embargo, le había dado algo más valioso, la prueba de que podía sobrevivir a la peor traición imaginable y salir más fuerte. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. El magistrado Villarreal remitió el caso a la Fiscalía General, que abrió una investigación criminal formal. El doctor Gutiérrez, el médico que había firmado el certificado de defunción falso, fue arrestado y comenzó a cooperar inmediatamente, confirmando que Dolores lo había pagado para falsificar los documentos de muerte de Roberto. La historia se filtró a los medios, no porque Elena la vendiera, sino porque este tipo de fraude era demasiado jugoso para que los reporteros lo ignoraran. Los periódicos locales la cubrieron. Los programas de noticias de televisión presentaron segmentos. Los blogs de chismes de Monterrey explotaron con especulación. Dolores, quien había pasado 30 años construyendo su reputación como una matriarca respetable de la sociedad de San Pedro, vio esa reputación desintegrarse en días.
Su club de campo le pidió que renunciara. Su libro club la desinvitó. Sus amigas, esas mujeres que habían tomado té con ella cada jueves durante décadas, dejaron de responder sus llamadas. La organización benéfica donde había sido presidenta de la junta le pidió que dimitiera. Su iglesia, donde había sido feligresa prominente, sugirió suavemente que tal vez debería adorar en otro lugar durante un tiempo. Elena se enteró de estos desarrollos a través de Camila, quien todavía tenía amigos en esos círculos sociales. Cada noticia de la caída en desgracia de Dolores trajo una oleada de emociones complicadas. Satisfacción, sí, pero también una tristeza extraña por cómo el orgullo y la codicia habían destruido una vida. Pero principalmente, Elena sintió validación. Durante 22 años, Dolores la había tratado como si no fuera nada. Ahora todos podían ver quién realmente no era nada. Mientras tanto, las autoridades mexicanas trabajaron con Interpol para localizar a Roberto en Playa del Carmen. Cuando finalmente fueron a arrestarlo, encontraron el condominio vacío. Él había huido 2 días antes, probablemente advertido por Dolores a pesar de la orden de no contacto. Pero no fue lo suficientemente lejos. Lo encontraron en Cancún, comprando un boleto a Colombia con su pasaporte falso. Las autoridades aeroportuarias lo detuvieron en la puerta de embarque. Cuando Elena vio las fotografías de noticias de Roberto esposado, luciendo demacrado y aterrorizado, sintió: nada. No triunfo. No dolor. Solo una sensación de distancia, como mirando a un extraño. Ese hombre ya no tenía poder sobre ella. El proceso legal tardó 6 meses en resolverse completamente. 6 meses de declaraciones, audiencias, comparecencias en corte. 6 meses de ver el rostro de Roberto en fotografías de noticias, de escuchar a reporteros especular sobre sus motivos, de tener extraños en Internet opinar sobre su matrimonio. Elena había esperado que el proceso legal traería cierre. En cambio, trajo un tipo diferente de tortura, el goteo lento de revelaciones, cada audiencia descubriendo nueva evidencia de la traición de Roberto. Hubo una audiencia donde presentaron correos electrónicos entre Roberto y una mujer llamada Valeria, la mujer rubia de las fotografías de Playa del Carmen. Los correos electrónicos se remontaban a 3 años. 3 años de "te extraño", y "no puedo esperar a estar juntos sin tener que escondernos", y, desgarradoramente, "solo unos meses más y seré libre". Elena había tenido que sentarse en esa sala de corte y escuchar esos correos electrónicos leídos en voz alta, cada uno un recordatorio de que mientras ella había estado planeando cenas de aniversario y preocupándose por la salud de su esposo, él había estado planeando su escape hacia otra mujer. Hubo otra audiencia donde el doctor Gutiérrez testificó sobre cómo Dolores lo había contactado, cómo le había ofrecido 95,00 pesos por falsificar un certificado de defunción. Ella dijo que era un favor familiar, testificó el doctor, su voz apenas audible. Dijo que su hijo necesitaba empezar de nuevo por razones que no podía explicar, que era asunto de vida o muerte. Yo creí que tal vez estaba en problemas, que necesitaba protección testigo o algo así. Sé que no es excusa. Sé que lo que hice estuvo mal. Elena había mirado a Dolores durante ese testimonio, buscando alguna señal de remordimiento, de culpa, de humanidad básica. Dolores había permanecido impasible, su rostro una máscara de compostura que solo se resquebrajaba ocasionalmente en los bordes. El momento más difícil llegó cuando Roberto mismo testificó. Habían volado desde México para que diera su declaración, esposado, demacrado, luciendo una década más viejo que en las fotografías de la playa. Elena no había planeado asistir a esa audiencia. Sofía le había aconsejado quedarse lejos, protegerse del trauma de verlo cara a cara. Pero en el último momento, Elena había decidido ir. Necesitaba mirarlo a los ojos. Necesitaba verlo confrontar lo que había hecho. Roberto había entrado a la sala de corte con la cabeza baja, evitando contacto visual con todos.
Pero cuando se sentó en el estrado de testigos, sus ojos inevitablemente encontraron los de Elena. Por un momento, solo un momento, ella vio algo en su expresión. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente la incomodidad de ser atrapado? El fiscal lo había interrogado metódicamente. Señor Morales, ¿en algún momento durante los 18 meses que pasó planeando su falsa muerte, consideró simplemente divorciarse de su esposa? Sí. Roberto había respondido en voz baja. ¿Y por qué no lo hizo? Una pausa larga. Porque habría sido complicado, financieramente. Financieramente complicado, repitió el fiscal. ¿Puede elaborar? En un divorcio, Elena habría tenido derecho a la mitad de nuestros activos. Yo había construido un negocio exitoso. No quería perder eso. Así que en lugar de compartir sus activos legalmente, decidió fingir su muerte y robarlos. Sí, eso es lo que hice. ¿Y en algún momento consideró cómo esto afectaría a su esposa? ¿A su hija? Roberto finalmente levantó la vista, sus ojos encontrando a Elena de nuevo. Lo pensé, pero me convencí de que estarían mejor sin mí, que el dinero del seguro las ayudaría, que eventualmente superarían el dolor y seguirían adelante. Mejor sin usted, dijo el fiscal. ¿O mejor sirviendo como un medio para financiar su nueva vida? Roberto no tuvo respuesta para eso. Elena había permanecido perfectamente quieta durante todo el interrogatorio, su rostro cuidadosamente neutro. Solo Camila, sentada a su lado sosteniendo su mano, podía sentir cómo temblaba. Podía sentir la tensión vibrado a través de su cuerpo como un cable vivo. Cuando le dieron la oportunidad de hacer una declaración de impacto a la víctima, Elena había declinado inicialmente. No necesito decirle cómo me lastimó, le había dicho a Sofía. Él lo sabe, y si no lo sabe, nada de lo que diga lo hará entender. Pero Sofía había presionado gentilmente. No es por él, es por ti, es por el registro, es por cada otra persona que alguna vez lea este caso y necesite entender el impacto humano del fraude. Así que Elena había escrito una declaración. La había revisado docenas de veces, refinando cada palabra hasta que capturaba exactamente lo que necesitaba decir. El día que la leyó en voz alta en la corte, su voz no tembló. No lloró. Solo se paró frente al juez, miró directamente a Roberto y habló. Durante 22 años, construí mi vida alrededor de un hombre que resultó ser una ficción. Cociné sus comidas, crié a nuestra hija, manejé nuestro hogar. Me preocupé por su salud cuando se enfermó. Lloré su muerte. Y todo ese tiempo, todo ese amor, toda esa dedicación, significaba tan poco para él, que podía planear metódicamente borrarme de su vida como si nunca hubiera existido. El daño financiero es significativo. Pero el daño psicológico es incalculable. Me quitó no solo dinero, sino mi capacidad de confiar en mi propio juicio. Me hizo cuestionar cada memoria, cada momento de felicidad, cada vez que pensé que éramos una pareja real con un matrimonio real. Pasé 14 meses de duelo por un hombre que estaba vivo y feliz en una playa. Pasé 14 meses dejando que su madre me maltratara, pensando que tenía que honrar su memoria siendo comprensiva, siendo generosa. Mi hija pasó 14 meses llevando culpa por una pelea que tuvo con su padre antes de que muriera. Culpa que la comió viva, que requirió terapia para procesar. Todo eso fue innecesario. Todo ese dolor fue fabricado por la cobardía de un hombre que no podía simplemente ser honesto sobre querer una vida diferente. Así que cuando la corte considera la sentencia, le pido que recuerde esto. Roberto Morales no solo cometió fraude financiero, cometió violencia psicológica contra las personas que supuestamente amaba. Y ese tipo de violencia deja cicatrices que ninguna restitución puede sanar. El silencio en la sala de corte después de que terminó fue absoluto. El juez había mirado a Roberto durante un largo momento, su expresión de profundo disgusto. 2 semanas después, Roberto se declaró culpable de fraude de seguro, falsificación de documentos oficiales y robo.
fue sentenciado a 8 años en prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 5. Dolores enfrentó cargos como cómplice. Su abogado negoció un trato de culpabilidad, 3 años de prisión, restitución completa de todos los fondos robados más intereses, y libertad condicional de por vida después de la liberación. La propiedad en Playa del Carmen fue confiscada. El BMW fue confiscado. Cada activo que Roberto había comprado con dinero robado fue confiscado. Y el dinero, todo, los 850, $0 del seguro más, los 340, Nel que Dolores había tomado más otros 480, $1000 que Javier rastreó a varias cuentas escondidas, fue devuelto a Elena. Ella estaba de pie en la oficina del banco el día que se transfirieron los fondos, mirando el saldo de la cuenta, apenas capaz de procesar los números. Más dinero del que jamás había tenido. Dinero que representaba justicia, validación, el reconocimiento de que lo que le habían hecho estaba mal. ¿Qué vas a hacer con ello?, preguntó Sofía, quien había venido con ella. Elena lo pensó. Durante tanto tiempo, su vida había sido definida por otros, por Roberto, por Dolores, por las expectativas de cómo debería ser una esposa, una madre, una nuera. Ahora, por primera vez en décadas, podía definirse a sí misma. Voy a vivir, dijo simplemente. Usó parte del dinero para renovar su casa, convirtiéndola de un lugar que ella y Roberto habían compartido en un espacio que era completamente suyo. Repintó cada habitación. Reemplazó los muebles que Dolores había sugerido que compraran. Convirtió el estudio de Roberto en un espacio de arte para sí misma, algo que siempre había querido pero que nunca se había permitido. Usó más dinero para establecer un fondo universitario para cualquier nietos futuros, asegurando que la traición de Roberto no perjudicaría a las generaciones futuras. Y donó 200 pesos a un refugio para mujeres en Monterrey, un lugar que ayudaba a mujeres que escapaban de matrimonios abusivos. Porque aunque el matrimonio de Elena no había sido físicamente abusivo, ahora entendía que había sido psicológicamente controlador, emocionalmente manipulador, diseñado para mantenerla pequeña. Pero la inversión más importante que Elena hizo fue en sí misma. Se inscribió en clases en la Universidad de Monterrey, cursos de arte, literatura, historia. Cosas que siempre le habían interesado pero que nunca había perseguido porque estaba demasiado ocupada siendo la esposa de alguien más. Hizo nuevas amistades, mujeres que la conocían como Elena, no como la esposa de Roberto o la nuera de Dolores. Mujeres que la valoraban por quién era, no por a quién servía. Y lentamente, con el tiempo, Elena comenzó a reconocerse de nuevo. No la chica de 25 años que se había casado con Roberto, llena de esperanza ingenua, y no la mujer rota que había llorado sobre un ataúd vacío, sino alguien nueva, alguien que había sobrevivido a una traición que debería haberla destruido y había elegido transformarla en fortaleza. 9 meses después de la mediación, Elena recibió un mensaje final de ese número desconocido. Solo 2 palabras: lo siento. Se quedó mirando esas palabras durante mucho tiempo, pensando en todo lo que habían tomado: Roberto, Dolores, el sistema que había permitido que sucediera durante tanto tiempo. Pensó en las noches que había pasado llorando, los años que había pasado sintiéndose invisible, el dolor que había tenido que sobrellevar para llegar a este punto. Y luego bloqueó el número, borró el mensaje y siguió con su día. Porque algunas disculpas llegan demasiado tarde. Algunas traiciones son demasiado completas para ser perdonadas. Pero más importante que eso, Elena ya no necesitaba el arrepentimiento de Roberto para validar su valor. Ya no necesitaba que Dolores admitiera que había estado equivocada. Ya no necesitaba que nadie le dijera que había sido tratada mal, porque ahora lo sabía. Sabía en sus huesos, en su corazón, en cada parte de ella que había sido reconstruida más fuerte. Había sido borrada, descartada, tratada como algo desechable por las personas que deberían haberla amado.
y se había negado a permanecer borrada. Esa fue su venganza. No verlos en prisión, aunque eso fue satisfactorio. No recuperar el dinero, aunque eso fue justo, sino convertirse en alguien que no podía ser borrada, no importa quién lo intentara. Había pasado 22 años siendo definida por su relación con Roberto. Ahora se estaba definiendo a sí misma. Y esa Elena, la que había peleado en tribunales, que había enfrentado a su suegra, que había exigido justicia cuando todos esperaban que se derrumbara, era más formidable de lo que jamás había imaginado posible. Algunas noches, todavía se despertaba pensando en todo lo que había perdido. Las 2 décadas de vida. El tiempo que nunca recuperaría. La ingenuidad que nunca podría reclamar. Pero también pensaba en lo que había ganado. Fuerza. Claridad. La comprensión absoluta de que era capaz de sobrevivir a cualquier cosa. Y así, cuando la gente le preguntaba cómo estaba, y lo hacían, constantemente, con esa mezcla de curiosidad mórbida y genuina preocupación, Elena tenía una respuesta simple. «Estoy viva», decía. Realmente, completamente viva. Por primera vez en mucho tiempo. Y era verdad. Quizás la lección más difícil que Elena aprendió a través de todo esto es algo que muchas mujeres eventualmente descubren, a menudo demasiado tarde, que ser amable, ser comprensiva, ser la persona que siempre cede, no es virtud cuando te convierte en un blanco. Durante 22 años, Elena había confundido sumisión con amor. Había creído que una buena esposa era una esposa que no causaba problemas, que no hacía demasiadas preguntas, que ponía las necesidades de todos antes que las suyas propias. Esa creencia, reforzada por Dolores, permitida por Roberto, validada por una sociedad que todavía a menudo valora la docilidad femenina por encima del poder femenino, casi la destruyó. Pero también le enseñó algo crucial, que la fuerza real no viene de nunca ser herida. Viene de decidir cómo respondes cuando lo eres. Los estudios muestran que las víctimas de fraude financiero a menudo tardan un promedio de 7-10 años en recuperarse completamente, si es que alguna vez lo hacen. El trauma no es solo financiero, es psicológico. Destruye la confianza, no solo en la persona que te traicionó, sino en tu propio juicio. Te hace cuestionar cada decisión que tomaste, cada señal que perdiste, cada momento en que deberías haber sabido. Elena podría haber pasado el resto de su vida en esa espiral de autoculpa. Muchas víctimas lo hacen. En cambio, eligió algo diferente, reconocer que había sido traicionada, pero negarse a seguir siendo una víctima. Esa distinción, entre ser víctima y ser alguien a quien se victimizó, es poderosa. Uno es un estado permanente. El otro es algo que te sucedió, pero no te define. Y quizás lo más importante, la experiencia de Elena ilumina una verdad sobre justicia que no se habla lo suficiente. Que el sistema legal puede validar tu dolor, pero no puede sanarlo. Los tribunales pueden devolverte tu dinero, pero no pueden devolverte el tiempo perdido. La prisión puede castigar a quienes te lastimaron, pero no puede deshacer el daño. La sanación real viene de dentro. Viene de decidir que mereces más que lo que te dieron. Viene de construir una vida que refleje tu valor, no el de alguien más. Entonces, si te das de frente con algo que te leyó igual de duro que lo que Elena vivió, recuerda, las personas que te dicen que no eres suficiente, usualmente lo hacen porque tú amenazas su control. Tu fuerza los asusta. Tu valor desafía su narrativa. No te hagas más pequeña para hacerlos sentir más grandes. No aceptes migajas cuando mereces el banquete completo. Y nunca, jamás dejes que alguien te convenza de que pedir lo que mereces es ser problemática. Ser problemática para las personas que quieren controlarte es exactamente lo que debería ser. Me encantaría saber qué pensaron de la historia de Elena. ¿Alguna vez has tenido que pelear por tu propio valor contra las personas que se suponía que debían valorarte? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te impactó, dame un like.
Me ayuda a saber qué tipo de historias quieren seguir escuchando. No olvides suscribirte para más historias como esta. Cuéntame desde dónde me estás escuchando y qué hora es allá. Y antes de que te vayas, mira el video que aparece en pantalla. Es otra historia de traición, transformación y la clase de justicia que solo llega cuando te niegas a quedarte callada. Nos vemos ahí.